Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Claudia Gallardo Ventura. Con ella conversaremos sobre el dinámico mundo de las sociedades comerciales. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Vivo orgulloso de mi país, una patria que vive en mí. Como soñó Juan Pablo Duarte, dominicanos hasta el fin. Somos dominicanos. Somos dominicanos. Somos bandera y paz. Somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos. Somos bandera y paz. Un pueblo soberano. Somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Soy Francisco Núñez, tengo 40 años y soy dominicano. Tengo 10 años en el transporte y aunque suene extraño por las complicaciones de la calle, a mí me gusta lo que yo hago. Yo lo disfruto, que a mí me gusta servirle a la gente, porque al final del día considero el valor de mi esfuerzo. Así mismo es, amo lo que soy y amo lo que hago. Mi nueva cédula de identidad y electoral es el documento que garantiza que como yo no hay dos. Como tú, no hay dos. Cambia tu cédula. Es útil, moderna y segura. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Saludos amigos de Principalmente, gracias por la oportunidad de mantener la fidelidad con este programa de orientación jurídica, principalmente, que tiene como objetivo fundamental educar a la población sobre lo que es el derecho, una de las ramas de las ciencias sociales que más incide en las interrelaciones entre los seres humanos. La vida, desde que nace hasta que termina, es derecho. Por consiguiente, el derecho ha venido consolidándose como una rama de las ciencias sociales que más incide en el quehacer cotidiano de todos los seres humanos. Hoy principalmente se llena de gala porque contamos con la presencia de una juriconsulta dominicana con una larga trayectoria profesional, tanto en su ejercicio en los tribunales de la República como su ejercicio académico. Y sobre todo que se ha destacado y ha proyectado ese ejercicio en una rama del derecho que no es tan común y tan conocida, a pesar de que también hay que hacer un uso permanente de la misma. Se trata del derecho societario.
pero también ese ejercicio profesional, consultivo, académico, lo ha complementado también con otras ramas del derecho, como el derecho civil y comercial. Pero el derecho societario ha venido a ser una rama del derecho que a medida en que República Dominicana ha venido alcanzando un desarrollo económico, social, se ha venido desarrollando en nuestro país y también complementado con las grandes inversiones extranjeras que hay en República Dominicana y el mismo desarrollo industrial del país. De manera que nos sentimos muy halagados hoy principalmente con la presencia de la doctora Claudia Gallardo, una eminente abogada dominicana que yo sé que vamos a aprender mucho con ella en el día de hoy. Profesora, un verdadero honor tenerla aquí entre nosotros, principalmente. El placer es mío, me siento yo halagada de haber recibido esta invitación y esta oportunidad. Y ahora el compromiso, después de esa presentación tan quizás inmerecida. Mire, precisamente en la introducción, tanto el doctor Ramón Núñez como nosotros, hablábamos que una de las especialidades en la que usted se ha destacado más en su ejercicio profesional tiene que ver con el derecho societario. Creo que en el año 2008, se produjo en el país la promulgación de la ley 479, que tiene que ver con la regulación de las sociedades comerciales. Así es. Obviamente que ello trajo consigo una especie de revolución en esa área, que es la que usted maneja. De esa fecha a esta parte, ¿cómo usted entiende se ha venido fortaleciendo lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho societario y sobre todo institucionalmente cuáles han sido todavía las fortalezas y debilidades que usted como experta en la materia puede vislumbrar? Sí, realmente desde hace unos 20 y tantos años cuando nos graduamos, pues el derecho societario estaba contemplado en lo que es el título tercero del Código de Comercio, de nuestro Código de Comercio, que sigue aún vigente porque la ley 47908 lo que viene es a sustituir ese título sobre las sociedades comerciales. Y de esos artículos derogados surge todo un pequeño código, que es la Ley de Sociedades 47908, luego modificada por la Ley 3111. Mi percepción es la siguiente. Con la promulgación de la Ley 47908, que fue en diciembre del 2008, y donde había un plazo para que las sociedades actuales se transformaran o adecuaran a esa nueva ley, donde en principio entendíamos que su vigencia iba a ser en junio del 2009 y que hubo que, hasta que nos fuéramos adaptando y transformando, pues entró en vigencia en julio del 2010. ¿Qué hizo la Ley de Sociedades? La Ley de Sociedades nos otorgó la posibilidad de adaptar nuestros proyectos, nuestras empresas, nuestros negocios a un tipo societario que realmente le fuera favorable. Porque anteriormente, a pesar de que habían 2 o 3 tipos societarios, se utilizaba en un 99% lo que eran las sociedades anónimas o compañías por acciones, que realmente son sociedades abiertas, donde sus accionistas pues cargaban con un peso muy grande de obligaciones, de formalidades y donde no se revestía el negocio realmente de una forma jurídica adecuada que le permitiera fluir. Entonces, con la nueva Ley de Sociedades nos otorgan un abanico de posibilidades, desde donde hay varias sociedades personales, como son las comanditas por acciones, las comanditas simples, pero donde las más socorridas son aquellas denominadas sociedades de responsabilidad limitada, sociedad anónima y posteriormente con la promulgación de la modificación 3111, las sociedades anónimas simplificadas, que su
inclusión fue bastante controversial. Hasta la fecha no podemos decir que todas las sociedades del país se han adaptado, se han transformado, pero se ha avanzado mucho. Yo soy una fiel defensora de la importancia que tiene el derecho societario, porque no es solamente proteger, regular y dar seguridad a nuestras empresas vistas desde un punto económico, sino vistas desde cuál punto, del hecho de que los socios, los acreedores, la clientela, todos envueltos en ese negocio, empeñan ahí no solamente el dinero, empeñan su esfuerzo, su sacrificio, su trabajo. Entonces esta ley realmente revolucionó. Ha sido lento el proceso de transformación, incluso todavía faltan muchas empresas por adecuarse y transformarse a la ley. Claudia, tú has dicho que la ley 479-08 ha sido una revolución en el mundo de las sociedades comerciales. Nos gustaría conocer y compartir con el público cuáles son esas novedades o esas ventajas. Yo recuerdo cuando estudiábamos, ¿verdad?, que eran 7, había que buscar 7 socios. Sí, sí. 7 accionistas para formar una compañía por acción, una sociedad anónima. Eso cambió con la ley de sociedades. Y otro aspecto quizás más básico, que es importante para el gran público: si yo tengo un emprendimiento, un negocio, una actividad comercial, ¿qué ventajas reviste para mí el hecho de buscar formalizar esa en una compañía, en una sociedad? Pues bien, como hablaba de los tipos societarios, para responder a tu pregunta sería muy bueno por lo menos hacer una pequeña comparación de las 3 tipos societarios más utilizados, que son la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y las SAS o SAS, como le dicen, sociedades anónimas simplificadas. ¿Qué ha pasado? Primero, ha sido obligatorio, o se ha tratado de que las sociedades se transformen o se adecúen. Se han simplificado definitivamente. Antes, en cuanto a los accionistas, el número mínimo era 7, ahora el mínimo son 2. Y son 2 a pesar de que dentro de la ley de sociedades también se contemplan las empresas individuales o de único dueño, como son llamadas. Pero nuestro derecho societario tiene un origen contractual, no social. Esas son 2 teorías, ¿verdad? Nosotros partimos de que la sociedad es un contrato y por ende, al ser un contrato, debe tener un mínimo de 2. Por eso existen las sociedades con un mínimo de 2 accionistas y también se contempla, se regularizaron, se formalizaron las empresas, las EIRLs, que son las empresas de responsabilidad limitada de un solo dueño. Ahora son dos accionistas. La diferencia básica entre las 3, para que uno pueda acomodar su negocio, es que las sociedades anónimas son empresas abiertas. Cuando yo llamo abiertas, son empresas de capital, empresas donde los socios convergen, invierten su dinero y entonces se comprometen hasta el monto de su inversión, pero su participación en la empresa está traducida en un título negociable denominado acciones, contraria a las sociedades de responsabilidad limitada que son un tipo de híbrido, donde son empresas cerradas porque sus participantes no son accionistas sino socios, y su participación en el capital se traduce en cuotas sociales que no son títulos negociables de libre transmisión. ¿Por qué están tan socorridas las sociedades de responsabilidad limitada? Entiendo que porque vienen a llenar, son ideales para un gran número de empresas en nuestro país, que son las sociedades o las empresas familiares, donde por tradición, pues nosotros nos conocemos, es muy importante quiénes somos los socios. Normalmente, si ponemos de ejemplo las empresas familiares, somos todos familia, pero tiene esa restricción opcional a que por el hecho, por ejemplo, de un divorcio o de una apertura de una sucesión, pues el cónyuge no participa o no adquiere la calidad de socio automáticamente, a menos que la empresa lo
lo permita, sino que de no ser admitido, pues se queda como en una calidad de acreedor sobre la parte que tienen esas cuotas sociales, y al igual que con un heredero. Y eso permite que esas empresas conserven esa capacidad de no dejar entrar o salir a cualquiera. Las SAS, que son las sociedades de anónimas simplificadas, pues son básicamente las anteriores. Básicamente son las anteriores, tienen para mí, contrario a quizás muchas opiniones, fue lo mejor que trajo la modificación. ¿Por qué? Porque ayuda a eso, al emprendedurismo, son abiertas, son perfectas para empresas que comienzan y que tienen una proyección, pero que no pueden tener esa atadura, esa cerrazón que tienen las cuotas sociales. Y las sociedades anónimas, que son las anteriores, y se le indilgó en la ley de sociedades un mínimo de capital autorizado relativamente alto, de 30 millones, y mucha supervisión, mucho control, y son las ideales para esas empresas reguladas, como empresas, por ejemplo, son exigidas, por las empresas que tengan que estar reguladas por la banca, por la Superintendencia de Seguros. Y básicamente eso es una apertura de tipo societario para usted poder realmente acomodar su empresa y permitir que fluya. Tú has venido repitiendo una idea, una obligación que tenían las sociedades existentes al momento de entrada en vigencia de la nueva ley de sociedades, que es la de transformarse. ¿En qué consiste ese proceso o consistió? Sí. Si hubo una meta, si se cumplió. Sí, perfecto. La obligación es de transformarse o adecuarse. El término adecuarse aplica a cuando eres una sociedad anónima y vas a permanecer siendo una sociedad anónima. Entonces tus estatutos deben adecuarse, debes hacer una modificación para que se adecúen a la nueva ley. Si vas a cambiar de tipo societario, si ya no vas a ser una SA, sino que te vas a transformar en una SRL, en una ERL o en cualquier otro tipo societario, entonces hay un proceso de transformación que implica precisamente el tú adoptar un nuevo tipo de los que existen en la ley. Se hace a través de un proceso de asamblea, pero ¿qué es importantísimo? ¿Qué es lo que en la práctica se evidenció a través de las transformaciones? Las transformaciones implican un corte financiero y es como una especie de saneamiento. Te dicen, tienes que presentar de un contador público autorizado un balance especial cortado a la fecha última del mes previo a la asamblea de transformación. Entonces, ese contador debe, ¿verdad?, presentar. Es como, hazme un levantamiento de tu empresa, dime cómo está ahora mismo. Lógicamente eso se ramifica impositivamente, de muchos tipos. Es como una obligación, se aprovechó para que por lo menos te pusieras al día. Mira, chequea tu empresa, ve a ver cómo está, enséñame cómo está. Y también el hecho de que, como todos sabemos, ese requisito que existía de 7 socios mínimos nos llevaba a tener, muchos mensajeros. Puedo decir que particularmente yo era asociada de muchas empresas, aunque sea con una acción. Entonces, existe en el código un método contemplado en el artículo 448 y siguiente de exclusión de aquellos socios, primero, que no quieran transformarse. Recordemos que así como lamentablemente tenemos una cultura de que las sociedades solamente son algo que tenemos que hacer para formalizar, contrario a lo que se espera, que es que ella sea el producto de tu negocio. Tú haces tu proyecto, tu empresa, y tú entiendes que la mejor forma es este tipo societario porque se refleja lo que yo soy. A pesar de eso, hay empresas que sí lo son. Entonces, los socios, tú nunca puedes tomar una decisión impuesta en tu contra. Como el tipo societario implica una forma distinta de sociedad, se le da la oportunidad a aquellos socios que no quieran transformarse en ese tipo societario de salir, de excluirse, y hay un procedimiento donde te dicen, bueno, entonces vamos a valorar tus cuotas o tus acciones, hay un periodo y te sales. Pero hay otro método, o sea, es el mismo método aplicable a esos socios que no aparecen, que están ausentes, que fallecieron y que sabemos que eran simple y llanamente prestanombres para tú cumplir con la formalidad.
Entonces eso ha sido un saneamiento también para buscar, para quedarse con aquellos que realmente son. Claudia, yo creo que sería interesante explicarle a los amigos televidentes en la diferenciación de cada sociedad, una SRLT, una SA, una ERLT, ¿qué los diferencia cada una de ellas? Sí, la sociedad, las SRL, vamos a llamarla por las siglas entonces. Correcto. La SRL es una sociedad mínimo de 2 accionistas, donde su participación está traducida en cuotas y los miembros o sus inversionistas son llamados socios. Tienen una responsabilidad limitada hasta el monto de tu inversión, tú inviertes y evidentemente tú eres pasible de verte resarcido con un porcentaje igual al de tu inversión sobre las ganancias netas. Si por alguna razón el negocio no resultó, pues entonces usted se compromete hasta el monto en que usted invirtió. Su patrimonio personal fuera de eso no va a verse afectado, al igual que en las sociedades anónimas simplificadas, que también el mínimo es 2, pero en este caso, se traducen acciones. Las acciones son, al igual que las SA, pero tienen un mínimo también de 2 accionistas y un mínimo de capital de 30 millones. En estos casos, ¿dónde está la diferencia básica? En la administración. Las SRL están administradas por uno o varios gerentes o administradores. Ya en las SRL, para su funcionamiento más fácil, pues lo que haga el gerente en una SRL, en principio está bien, en principio es válido. En la calidad de gerente de una SRL te permite funcionar libremente en lo que es la administración diaria. ¿El gerente no necesariamente tiene que ser un socio? No tiene que ser un socio. En las SAS, que son muy permisivas, por eso lo controversial de su inclusión, quien redacta, al redactar sus estatutos, puedes elegir entre lo que antes se denominaba una sociedad presidencialista o con consejo. Puedes hacer que el administrador sea una persona, un presidente, o puedes hacerlo un consejo de administración. Pero aún las presidencialistas y los consejos de administración pueden designar en su labor diaria a administradores, pero no tienen para ciertas autorizaciones necesitan ya una autorización del consejo. En las sociedades anónimas siempre es un consejo de administración, están mucho más formalizadas. Está el asunto del comisario de cuentas. En las sociedades anónimas el comisario de cuentas es obligatorio, en las sociedades anónimas simplificadas es opcional. Básicamente es la forma de control y de responsabilidad frente a los terceros. Pero ¿qué facilita una SRL? Antes, en un banco, cuando una sociedad iba a abrir una cuenta, iba a tomar un préstamo, una línea de crédito, solicitaban asambleas, ¿verdad? Tomó un tiempo que los mismos bancos lo aceptaran, pero ya una SRL se maneja fácilmente y el gerente es el responsable frente a los terceros. Y simplifica todos los procedimientos. Lo simplifica muchísimo. Tanto las SRL como las SAS son de fácil manejo. Una inquietud, con la sociedad anónima simplificada respecto a la sociedad anónima. Tú decías que la sociedad anónima tiene un requisito de 30 millones como capital mínimo. ¿La sociedad anónima simplificada también tiene ese requisito? No lo tienen. No lo tienen. Tienen un capital mínimo de 100,000 pesos. Ya. ¿Y qué pasó, con las sociedades anónimas que tenían las viejas sociedades anónimas, compañías por acciones, que tenían, por ejemplo, un capital de 2 millones de pesos, de 100,000 pesos? ¿Qué prefirieron hacer? ¿Convertirse en simplificada o en...? La mayoría prefirió transformarse en sociedad de responsabilidad limitada. Hubieron algunas que definitivamente preferían mantenerse como sociedad anónima y tuvieron que hacer un aumento de capital, que normalmente no implicaba una inversión nueva de dinero, porque como te dije hace un ratito, eso se aprovechó para que de manera formal las empresas se fueran saneando, contable y jurídicamente. Entonces, muchas de esas empresas que tenían un capital social autorizado de 1 millón de pesos, cuando se hacía el balance especial, ese corte real que hacía el contador, nos dábamos cuenta de que efectivamente
tenían un capital de mucho más dinero, lo que pasa que estaban en unas cuentas, por ejemplo, de utilidades retenidas, de utilidades por reinvertir, y aprovechaban y esas utilidades retenidas no distribuidas las reinvertían en el capital y lo lograban el mínimo. Pero la mayoría se transformó. Sin embargo, me gustaría hacer esta observación. La ley fue promulgada en el 2008. Las opciones, recuerden que como quiera existe la opción de sociedades accidentales en participación, de en comandita simple, comandita por acciones, pero esas son otras sociedades más personales y no de responsabilidad limitada, que son las normales, las regulares, las más usuales. Entonces, en esas empresas de responsabilidad limitada solamente teníamos las SA o las SRL. Particularmente yo me preguntaba por qué no permitieron una que fuese intermedia, que no tuviera yo que someterme a la cerrazón en algunos aspectos de una SRL ni a la formalidad de la SA. Incluso la ley 479, para obligarnos a que la mayoría se transformara a SRL, pusieron sin necesidad el mínimo de los 30 millones. ¿Por qué sin necesidad? Porque es algo importante que sepamos. Que yo sea una sociedad anónima no significa que yo sea grande. Que yo sea una SRL no significa que yo sea pequeña. Una SRL puede tener de capital todos los millones, no tiene una limitante en cuanto a capital. Es la forma de operarla. Si yo tengo una empresa familiar, para tomarla de ejemplo, ¿para qué me voy a convertir en una SA? Yo la conservo como una SRL porque es la forma del gobierno de la sociedad la que me interesa. Sin embargo, si yo era una empresa pequeña o, por ejemplo, como yo digo, como somos dominicanos emprendedores, creativos, que no la buscamos, como dicen, que inventamos negocios, ¿por qué le cierras el camino a uno que empieza? Si yo empiezo, yo tengo un proyecto, ¿por qué yo me tengo que revestir de una sociedad cerrada? ¿Por qué si yo empiezo un proyecto y la quiero abierta? Porque mi idea es que mi negocio crezca, que las personas se interesen, que inviertan, que el que no quiere pues la venda, las acciones. O sea, esa parte del gobierno y de la inversión no me interesa que sea cerrada. Al contrario, yo lo que soy es una persona que no tengo muchos recursos, pero tengo un gran proyecto. Entonces, ¿por qué me revisto de una sociedad cerrada o una sociedad costosa? Y ahí es donde viene la SAS, que no ha tenido aceptación. Claudia, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando sobre este y otro tema de sumo interés. Seguimos, amigos, Principalmente hoy con la interesante presentación de la doctora Claudia Gallardo. Muy interesante, Pedro. Sin duda. Hemos aprendido cosas aquí que uno que está en otros mundos del derecho muchas veces desconoce, aunque uno a veces la quiere dar de empresario y tiene compañía, funcionamos con compañía y sobre todo con SRLT, que como dice Claudia, son las más prácticas, porque con dos socios tú resuelves. Luego lo que hay que llevar, vamos a decir, un sistema de organización, tu contable, tu cosa, y que el asunto vaya en regla. Presentación de impuestos. Yo sé que con la aplicación de la ley 479, esto ha incrementado la formalización. Porque, como tú decías, Claudia, muchos emprendedores, quizá por desconocimiento, no formalizan sus negocios, no proceden a constituir una compañía, sino que lo hacen de manera informal. Pero en la medida en que tú formalizas, para un posible crecimiento de tu actividad comercial es mucho mejor, porque aumentan tus posibilidades crediticias. A las entidades financieras se le hace mucho más fácil prestarte porque hay más garantía
luego del retorno de ese crédito. Precisamente, hemos visto que también otra de tus especialidades tiene que ver con las sociedades offshore, que son sociedades que se constituyen fuera del país. Se ha cuestionado en cierto sentido el auge, el incremento de este tipo de sociedades. Muchas veces se dice que se utilizan a veces para lavar capital, otras veces no, otras veces son formas que utilizan los empresarios para hacer mucho más ágiles sus transferencias comerciales, sobre todo cuando tienen que ver son importadores y necesitan preverse de algunas facilidades para la formulación de los pagos y sus créditos internacionales. ¿Cómo es el manejo de esas sociedades offshore y qué importancia tiene, sobre todo para aquellos empresarios que tienen que ver con importaciones, que ya se mueven a otro nivel mucho más grande en términos de lo que son sus movimientos y sus capitales? Sí. Sí, las sociedades offshores, llamadas así porque son sociedades paraísos fiscales, como dicen, de paraísos fiscales, son muy utilizadas en lo que es la organización patrimonial, en algunos casos, estrategia para facilitar el negocio y muchas veces fueron parte de lo que son los grupos económicos. Aquí se utilizó mucho tiempo las sociedades offshores para organizarse en cuanto al manejo incluso de transferencias internacionales, de pagos internacionales. Es muy socorrida la idea de que ellas están más que nada para evasión de impuestos o para ocultar patrimonio, pero yo la veo como una herramienta muy efectiva en la organización, en la estructura societaria que a un grupo económico tú le facilites. Y nuestra ley de sociedades tiende a eso, a que el uso de las sociedades extranjeras sea más transparente y que no sea con un motivo evasor, porque precisamente la ley de sociedades obliga a que las sociedades extranjeras, pues si van a tener un ejercicio, vamos a decir, o una actividad comercial regular, pues se registre en la República y además en la parte impositiva, aun cuando sea por tener acciones dentro de otra sociedad, para tú repatriar tus beneficios, pues tú debes tener tu registro nacional de contribuyentes y pagar tus impuestos. Las offshore siguen siendo utilizadas, pero son más utilizadas para organización patrimonial y para un mejor manejo de los dineros, como digo yo. Es una forma más fácil de apertura de cuenta bancaria, de transferencias, pero esa idea siempre ha sido errada. O sea, esa idea de que las offshores realmente son como esa compañía mágica que te va a proveer a ti de todo un blindaje que te permita evadir impuestos, que te permita ocultar realmente, incluso en todos esos países que son paraísos fiscales, y lo son porque son su fuente mayor de ingresos. Eso es un negocio como otro cualquiera, porque lo que hacen es que en vez de pagar un impuesto como nosotros, que pagamos un porcentaje de los beneficios netos anuales, pues ellos pagan un impuesto único, no importa lo que tú te ganes. Pero ellas mismas están sometidas a tratados y cada vez hay más acuerdos que lo obligan a transparentar. Antes incluso las sociedades offshores tú las hacías y no tenías que identificarte quién era el propietario de ella, y ahora no es así. O sea, es un asunto más transparente donde tú tienes que identificarte, que dar. Parece un préstamo ahora, porque tienes que mandar incluso de las personas que van a conformar esas sociedades, enviar hasta referencia, tres documentos, como por ejemplo recibos de tarjeta de crédito, de facturas de agua, que te ubiquen en un solo lugar, que den constancia de quién tú eres y dónde te pueden encontrar, precisamente en apoyo a evitar
o a tratar de que no sean mal utilizadas. Una cuestión que de seguro se preguntarán todos los profesionales liberales en República Dominicana es ¿cuál esquema societario le conviene más? O sea, los médicos, los abogados, los ingenieros, normalmente ahora existe una tendencia cada vez más creciente a organizarse a través de un esquema distinto organizativo que les permita, digamos, solucionar con mayor agilidad y facilidad todos los temas impositivos y tal. Y te pregunto yo a ti, dentro de ese esquema nuevo societario, ¿qué le conviene hacer a un profesional liberal para organizarse? ¿Seguir como persona física o hacerse de un esquema societario distinto? Sabes que yo lo vería dependiendo. Si yo soy una profesional liberal y tengo mi oficina yo sola, es posible que yo permanezca como persona física o forme una empresa individual de responsabilidad, o sea, una empresa de un único dueño, o dependiendo, si somos dos socios, puede ser que podamos hacerlo como una razón social, es decir, aunque yo a veces digo, el abogado no tiene que temer tanto, a que solamente lo que yo invierto pueda arriesgarse, porque uno, particularmente el profesional liberal, yo digo que se arriesga por completo con todo su patrimonio, pero una oficina de abogados, vamos a tomarnos nosotros como ejemplo, yo entiendo que son de las empresas que son... que el tipo societario más adecuado son las sociedades de responsabilidad limitada. Son sociedades donde no todo el mundo puede ser socio, ¿verdad? Tiene como ese concepto cerrado en cuanto a su gobierno y su administración, pero aún los profesionales liberales debemos organizarnos. Tanto impositivamente como en la organización, o sea, en la parte organizacional, quienes somos, ya cuando somos 2 o 3 en una oficina, para que todo fluya mejor, entiendo que debe mirarse como una empresa. Yo que trabajo en derecho comercial y que siempre he visto mi oficina como una empresa, me comentaban a veces, ustedes son mercaderes del derecho. Yo decía, no, un momento. Mi empresa es de servicios jurídicos y mis servicios yo los veo de una forma empresarial. Es decir, para darte un mejor servicio, aunque yo ya particularmente en lo que es rindiendo mi servicio me entrego por completo, doy lo mejor de mí, hago todo el esfuerzo por servirte mejor, eso no implica que yo no pueda dentro de mi oficina estar organizada. Particularmente como la mayoría de mis clientes son sociedades, a raíz incluso de la emisión de los comprobantes fiscales, me organicé por obligación, porque son muchos los cheques, ¿verdad?, que nos retienen, y yo veo que fluye mejor. Yo entiendo, es más que nada, más que cuál tipo societario, es que es bueno organizarse y formalizarse. Claudia, el profesor Artañán Pérez Méndez repetía muchas veces una idea. Hace muchos años decía ya, cada vez que hay una ley especial, no hay una ley especial que se respete, que no traiga consigo un capitulito de delitos penales. Así como tú decías que la ley societaria es como una especie de código, bueno, pues ahí viene como anexo un mini código en el mundo de las sociedades. No quiero entrar en los detalles de los tipos de delitos, pero he escuchado algún debate en el sentido de si se ha venido a penalizar la vida de los negocios. ¿Es muy restrictivo o es un régimen necesario a tu modo de ver? El título dedicado a los delitos penales es un régimen necesario. Las sociedades comerciales son proyectos de vida, pero vamos a verlo de esta manera. Las sociedades, lo que la ley de sociedades hace es crear personas. Son personas. Frente a la ley, derechos y obligaciones, son personas. Nosotros somos personas físicas, ellas son personas morales. Entonces esas personas morales nacen, crecen, se reproducen económicamente en este caso, y por situaciones mueren también. Entonces, a lo largo de esa vida, estaríamos creando un Frankenstein si la creamos sin restricciones. Porque no es crear una persona para que haga lo que quiera. Es una persona que la estamos reconociendo y que en su vida jurídica va a tener relaciones
entre los que confiamos en ella, que somos los socios, entre los que viven de ella, que son sus empleados, entre los terceros, como los acreedores, por ejemplo, que hay que garantizarles cierta seguridad. Es todo un conglomerado. Entonces, ¿quién es la conciencia diaria de esa persona creada? Son sus administradores. Entonces, esos administradores tienen una función y un mandato. Y ese mandato es administrar esa sociedad bajo ciertos lineamientos, respetando el derecho de los demás y haciendo y que sus actuaciones vayan encaminadas a velar por el interés social. Una figura muy discutida. Pero en nuestro caso vamos a ver el interés social como el interés, como lo que beneficie a la sociedad y a sus metas. Entonces, ese título viene a castigar y a penalizar básicamente las actuaciones de sus administradores cuando no hacen con transparencia sus funciones, cuando distraen, cuando hacen declaraciones falsas, cuando los mismos socios, por ejemplo, hacen declaraciones falsas de aportes o aportes sobrevalorados. Cada vez que alguien de los que inciden y dominan y controlan la vida de esa sociedad hace algo mal hecho, debe ser penalizado. Entonces ya tenemos todo un título dedicado a esos delitos penales. Aprovecho la oportunidad para decirte que esa ley de sociedades sí trajo una maravilla, que fue el artículo sobre la inoponibilidad de la personalidad jurídica, que es el conocido demanda en levantamiento de velo corporativo. Y lo traigo a colación, aun cuando no es per se un delito penal, porque realmente es una acción. Porque dice, cuando tú utilizas una empresa como escudo, vamos a ponerlo en palabra llana, como escudo, para ocultar hechos fraudulentos, yo puedo, para que vean que esa persona, porque es evitando que sea un Frankenstein, esa persona que hemos creado tiene limitantes. Entonces tú no te puedes escudar en esa personalidad jurídica, en que esos gerentes y esos administradores, esos socios que por detrás están haciendo cosas y se escudan en ella y dicen, tú no me puedes tocar a mí porque yo, por ejemplo, el socio dice, yo hasta donde estén mis aportes. Si se hizo algo ahí, a ella que responda. Hay una acción ahora donde uno demanda que el juez autorice a que no sea oponible a mi su personalidad jurídica y me permitan accesar. Pero yo debo demostrar que hubieron hechos fraudulentos o que se hizo de mala fe para ocultar algo. ¿Por qué me traigo esa colación? Porque es una acción innovadora y muy buena, y extremadamente utilizada por los cónyuges a veces, pero que conlleva de la mano, ya en el momento de tu ejecutarlo, para demostrar esos actos fraudulentos, muchas veces tienes que irte por la vía penal también. Pero no quería dejar de mencionarlo porque es otra de las innovaciones que trajo la ley. Bien, vamos a hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguiremos tratando sobre este y otro tema interesantísimo que quedan todavía por dilucidar. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho.
En conmemoración del 170 aniversario de la Constitución de la República Dominicana, la Cámara de Diputados celebró la Semana de la Constitución con una exposición y una serie de actividades encabezadas por su presidente Abel Martínez, quien hizo un llamado a mantener el espíritu de los trinitarios. Hoy más que nunca, el espíritu trinitario, el espíritu duartiano nos llama a cada uno como dominicanos, como nación, como Estado, a defenderla. Hoy en día, que organismos internacionales han querido mancillar con decisiones impropias y abusivas el nombre de la República Dominicana y con ello la soberanía que tanto han luchado grandes dominicanos y que al día de hoy nosotros seguimos preservando. Más de 2.500 estudiantes de diferentes puntos del país visitaron este órgano legislativo, donde los expositores les ofrecieron explicaciones en torno a las 38 modificaciones realizadas a la Carta Magna, cuyos ejemplares fueron exhibidos en la exposición. El recorrido se iniciaba con la primera Constitución Dominicana, firmada en el 1844 en San Cristóbal, hasta llegar a la más reciente. Además, la exhibición de la Constitución Infantil, la Constitución en sistema braille. La celebración concluyó con la presentación de la Constitución Infantil a más de 3.000 niños del municipio de Jaina, en la provincia de San Cristóbal. Vamos a dar un fuerte aprobado a nuestra Constitución, a la dignidad y al orgullo dominicano. Soy Francisco Núñez, tengo 40 años y soy dominicano. Tengo 10 años en el transporte y aunque suene extraño por las complicaciones de la calle, a mí me gusta lo que yo hago. Yo lo disfruto, que a mí me gusta servirle a la gente, porque al final del día considero el valor de mi esfuerzo. Así mismo es, amo lo que soy y amo lo que hago. Mi nueva cédula de identidad y electoral es el documento que garantiza que como yo no hay dos. Como tú, no hay dos. Cambia tu cédula. Es útil, moderna y segura. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grandiosa presencia de la profesora Claudia Gallardo. La verdad que nos sentimos muy a gusto con Claudia. Gracias. Claudia, hemos visto de la forma magistral en que tú has explicado todo el proceso. Ahora, a tu entender, todavía, ¿qué falta en términos de la regulación de las sociedades? Pudiéramos decir que independientemente de las controversias que puedan surgir en las sociedades, que muchas veces van a los tribunales, pudiera todavía hacerse mucho más efectivo utilizando la vía arbitral. Sí. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Precisamente, ya hemos pasado de, por lo menos, una pincelada a lo que es la oferta de tipos societarios, las diferentes controles, el hecho de que la finalidad de los tipos societarios es revestir nuestra actividad comercial de formalidad, de responsabilidades, de una protección para que la finalidad es que nuestro negocio realmente sea competitivo, sea seguro, que todo el que se involucre con él se vea garantizado. Entonces, precisamente, entiendo que para que la vida de una empresa fluya, el derecho comercial, el comercio es muy dinámico, muy cambiante y es un día a día. Cuando por obligación surgen conflictos o problemas comerciales, dar mucha larga o no resolverlos adecuadamente puede dar al traste con la empresa en sí. ¿Qué entiendo yo? Que nosotros no tenemos una ley
específica de procedimiento comercial, no la tenemos. O sea, uno habla de, vámonos, pues vamos a hacerlo por la vía comercial y hacemos una demanda y le ponemos comercial. ¿Qué nos garantiza eso? Que hay el artículo, creo que el 109, que nos da una apertura de pruebas, ¿verdad? Un medio probatorio más amplio, más libertad de pruebas, que bueno, que dependiendo del hecho, los plazos son un poco más cortos, pero no existe un procedimiento especial y expedito, como lo requiere un área especial y expedita. Por eso es que soy una fiel defensora del arbitraje como método de resolución alterna de controversias, porque por lo menos le facilita al empresario una solución a sus conflictos que son transables, porque el arbitraje tiene esa limitante. Se puede llevar a arbitraje toda aquella controversia o conflicto que sea transable, no aquellos asuntos de orden público, ni que impliquen tener un imperium para resolverlos. Entonces, en materia comercial tenemos los métodos de resolución alternos, incluyendo el arbitraje, que el arbitraje tiene la particularidad de ser especial en el sentido de que puedes elegir árbitros especializados en el tema en sí que te ha causado el conflicto. La confidencialidad, que los procesos arbitrales son confidenciales, porque la confidencialidad te garantiza también cierta permanencia de la empresa. Hay empresas con conflicto que dan al traste por el mero hecho de ser conocido, que incluso en el proceso de la litis, al ser pública ante los tribunales ordinarios, a veces tú tienes hasta que divulgar secretos industriales. Y la celeridad, porque son definitivamente más rápidos. El arbitraje resuelve los asuntos. Ese laudo arbitral, que es lo que se asemeja a la sentencia, pues no es pasible de recursos. Entonces, entiendo que es una opción buena para ir resolviendo, porque sería ideal si tuviéramos unos tribunales especiales en materia comercial y un procedimiento comercial expedito, pero realmente no lo tenemos. Entonces, en la práctica se estila incluir, digamos, ese acuerdo para recurrir al arbitraje en caso de conflicto. Incluso, ¿O es una cuestión que está en crecimiento, está en concientización? Particularmente pertenezco al bufete directivo del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Y allá me siento muy honrada de pertenecer a ese grupo, porque es un grupo de abogados en su mayoría, porque es multidisciplinario, que estamos abocados a eso, a promover el arbitraje como método de resolución. Incluso en Santiago, eso me llena de orgullo, pues estamos en el proceso de insertar en el reglamento del centro un nuevo tipo de arbitraje, que es el arbitraje de baja cuantía o bajo costo. ¿Para qué? Para ayudar a resolver de manera expedita y no costosa esos conflictos que no pasan creo que de 350,000 pesos. Eso ayudaría a popularizar el arbitraje. Sino, y a brindar también a través de, aunque el CRC, que es así que se denomina, es una entidad con autonomía, pero está adjunta y pertenece a las cámaras de comercio. Entonces, es parte incluso de la función de las cámaras en sí, que es ayudar, y ayudar mucho a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros como abogados sabemos que, por ejemplo, hay clientes que tú no le puedes decir que no, como uno dice, y yo particularmente que trabajo con empresas, debo resolver las situaciones que se le presenten, pero económicamente hablando hay casos de 200,000, de 150,000 pesos, que la empresa a veces ni siquiera se aboca a una litis por ante los tribunales ordinarios, porque el dinero vale en el tiempo, y a veces más la inversión y el tiempo. Entonces hay un método fácil en la Cámara de Comercio de Santiago para resolver esos asuntos, porque esa es la idea. La idea es saber y reconocer que el gran porcentaje de empresas son pequeñas y medianas. Y también para desmontar ese tabú de que el proceso arbitral o el arbitraje es para cierto nivel de empresa, o conflictos de mucha envergadura, o que es muy costoso, y realmente no es así, no es así. Que siempre tienen que haber dos partes y las dos partes deben estar de acuerdo. El arbitraje se genera con la voluntad de las partes. Tiene que haber una cláusula arbitral inserta en el contrato que da origen al conflicto, o sea, de donde surge el conflicto,
o posterior a surgir el conflicto pueden las partes abocarse y hacer un acuerdo aparte denominado pacto compromisorio. De todas maneras, pienso, Claudia, que es sumamente interesante que se vaya visibilizando ese asunto y que los empresarios vayan creando conciencia de la factibilidad incluso para ello resolver las posibles controversias que se presenten en el futuro, de que se incluya en los contratos las cláusulas arbitrales. Se le hace mucho más fácil que luego ir a un litigio, a un tribunal ordinario, y sobre todo cuando no importa la cuantía que envuelva el litigio. No importa. No importa, incluso en las cámaras de comercio, porque hay dos tipos de arbitraje amparados aquí por la ley, que es el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. El institucional son aquellos que se ventilan por ante las cámaras de comercio, que tienen sus reglamentos y sus centros de resoluciones debidamente constituidos. Incluso el laudo que emana de un arbitraje institucional en nuestro país no tiene que ser homologado. O sea, tiene la autoridad, o sea, es una sentencia, equivale a una sentencia definitiva. Y los arbitrajes ad hoc, que son amparados por la ley de arbitraje, que son conformados, o sea, de manera apegados a la ley, sometidos a la ley, y que su laudo debe ser homologado por un tribunal, pero que puede ser conformado por nosotros mismos. Por ejemplo, aquí nos trae un conflicto y podemos decidir que tú vas a representar una parte, yo represento otra y ustedes van a ser los dos árbitros. Y pueden emitir su laudo y ese laudo debe ser homologado, pero es una sentencia también. Lo importante es buscar soluciones prácticas a un derecho práctico, como es el derecho comercial y de sociedades. Faltaría nada más, para terminar esa vida completa, que se le diera algún seguimiento a un proyecto de ley que está, bueno, que es con respecto a la quiebra, porque eso es preocupante también. Para incluso esas inversiones y reflejar esa garantía de principio a fin, de que tenemos un ordenamiento jurídico que nos va llevando de la mano nuestra empresa, falta la ley. Digamos que esa es la muerte, vamos a decir. Pero que esas muertes pueden ser menos dolorosas. Exacto. Porque si existe una forma de que sea una muerte lenta y donde, ¿verdad?, cada quien se le dé la oportunidad de quizá ir, que no sea algo traumático, que sea algo organizado y que sea algo amparado, pues... Claudia, esas empresas abiertas, es decir, que venden sus acciones en la bolsa de valores, ¿cuál es la fuerza, por ejemplo, de tú como accionista que compra, vamos a suponer, a una entidad financiera? Tú dices, déjame comprar 5.000 acciones de esta empresa. Si al momento de producirse algún tipo de asamblea, ¿cuál es la participación? ¿Cuál es el poder que pudiera tener un accionista de esos que no son fundadores de las empresas, pero que... No, y quizás esas 5.000 acciones son poquitas, porque son millones de acciones. Quizás son millones de acciones, y 5.000 acciones pues no representan nada, pero bueno, es accionista. Sí. ¿Cuál es el poder de ese accionista? Excelente inquietud. Las sociedades anónimas son las únicas que pueden ser de suscripción privada o de suscripción pública. Esas de suscripción pública, pues entonces ya estarían reguladas y son las que las compañías, ya son compañías abiertas y públicas y que entonces se cotizan, vamos a decir, en la bolsa de valores. Pero la pregunta específica es la pregunta suya es la siguiente. Hace un tiempo, pues allá tomamos un posgrado del gobierno de las sociedades mercantiles y fue en España. Y en España se pasaron 3 semanas hablándome de la OPA, las OPAs. Las OPAs son ofertas públicas de adquisición. Y aquí recogemos en la ley algo parecido a las OPAs. Y son esos derechos de las minorías. Dentro del derecho de las minorías, o sea, aunque tú seas minoritario y no tengas un poder de decisión, no te pueden avasallar. Tiene que haber métodos. Entonces las OPAs son una especie de oferta pública. Si la empresa, aunque yo sea mínimo, va a hacer un cambio sustancial en la empresa, yo tengo que tener la oportunidad de excluirme o de seguir. Entonces, cuando va a haber un cambio sustancial en esas empresas, se les obliga a hacer una oferta pública de adquisición y decir, me voy a cambiar, como tú eres minoritario y no va a tener un poder para cambiarme mi opinión, yo tengo previamente que ofrecerte, comprarte tus acciones
al valor real en el momento mercado. o quedarme. Pero del mismo modo, esas famosas OPAs, estoy hablando de ellas porque son más fáciles de comprender. Ya en nuestra ley se buscan hay similitudes de esas protecciones a la mayoría y de las ofertas públicas. Pero hay una oferta pública de adquisición que es cuando las mayorías se unen para lograr cierto control. Cierto control. Bueno, se hacen Claudia, para eso. La verdad que creo que vamos a tener que emplazarte para una próxima oportunidad. Yo muy contenta. Seguir conversando aquí sobre temas tan importantes como este y otros que tú manejas, yo sé, de manera magistral. De todas maneras, estamos muy complacidos con tu presencia aquí, hemos aprendido enormemente, temas que nosotros en nuestro ejercicio profesional ciertamente discurrimos muy poco sobre el mismo, pero que hemos quedado profundamente ilustrados, como yo sé que han quedado los amigos televidentes. Muchas gracias, Claudia. El placer ha sido mío. Gracias.